Hola, 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 bienvenidos a Hasta el Fondo con Soraya. Aquí estoy como cada semana por y para ustedes, con el corazón agradecido, dándole gracias a Dios por la vida, por la oportunidad de encontrarnos y por ustedes que nos acompañan cada semana. Gracias también a nuestra casa, BTV, Canal 32, a cada uno de los que nos siguen a través de la televisión, pero que también nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, Hasta el Fondo con Soraya, desde y en cualquier lugar. Desde ahora comenzamos esta entrega. Recuerde que todo esto que hacemos es por y para ustedes. Aproveche y suscríbase a nuestro canal de YouTube, active las notificaciones, dele a la campanita y hágase parte de esta comunidad que va creciendo y que lo que busca es ser parte de todo lo que nos interesa, nos importa y nos afecta como sociedad, como dominicanos. Quédese con nosotros que ya estamos listos para irnos hasta el fondo. Bueno, señores, bienvenidos a nuestro acostumbrado resumen donde cada semana nos tomamos el tiempo para mirar con profundidad lo que tal vez otros solo miran de pasada. Esta semana el país fue testigo de un hecho poco común. El presidente de la República, Luis Abinader, convocó y se reunió con los 3 expresidentes vivos de la República Dominicana. Y más allá de la imagen, esto lo que nos envía es un mensaje de unidad. El verdadero valor de ese encuentro dependerá de lo que seamos capaces de lo que sean capaces de construir y de mantener a partir de él. Porque las grandes naciones no se forjan con reuniones y en mesas de trabajo, sino con resultados. Y aunque ya hemos dicho que todos ellos, de distintas maneras, han sido parte del problema migratorio que hoy nos desborda, verlos sentarse juntos puede ser una muestra de madurez democrática, de madurez política. Ojalá que no se quede solo en buenas intenciones, en ruedas de prensa, sino que dé lugar a compromisos concretos, a decisiones valientes y a ver esos resultados. Porque como dijo una vez el filósofo Pascal, el hombre está hecho para buscar la verdad, pero pocas veces se atreve a sostenerla. Ojalá que este encuentro no sea solo el intento de buscarla, sino el coraje de sostenerla aunque incomode. Pero por otro lado, esta semana, también en un hecho que nos perturba a todos, el periódico Listín Diario, decano de la prensa nacional, denunció una amenaza directa a su libertad editorial. La empresa estadounidense Network Solutions, encargada de alojar su dominio digital, exigió la eliminación de una publicación sobre la confesión de culpabilidad de Lisandro Macarrulla en el caso Medusa. La advertencia ha sido clara: si no se baja el contenido, suspenderían su página web. El periódico, lógico, lo calificó con toda razón como un intento de censura inaceptable y anunció su decisión de migrar su plataforma a otro proveedor para proteger así la libertad de prensa y la memoria informativa del país. La Sociedad Interamericana de Prensa también expresó su preocupación por este hecho que sienta un precedente muy peligroso. La familia Macarrulla, por su parte, se desligó públicamente del incidente. De nuestra parte y como colaboradora del Listín Diario, como comunicadora, como dominicana comprometida con la libertad, no podemos quedarnos callados ante lo ocurrido. Cuando se intenta callar a un medio como el Listín, con más de 135 años siendo testigo y cronista de nuestra historia, no se está atacando solo a un periódico, solo a un medio. Se está amenazando el derecho de todos los ciudadanos a saber y a conocer la verdad. Esto no es un problema técnico, es un intento claro de borrar hechos incómodos, de silenciar la historia y de censurar desde la sombra. Y lo más grave, no desde un gobierno o una dictadura, sino desde una empresa privada internacional manipulada por intereses locales. La libertad de prensa no es negociable, ni aquí ni en ningún lado. Hoy
más que nunca hay que cerrar filas, no solo para defender al Listín Diario, sino para defender el derecho de toda la sociedad a estar informada, aunque la verdad incomode, aunque la verdad duela. Porque cuando se intenta apagar los medios, lo que se apaga es la democracia. Pero mientras tanto, el país observa esa mesa de expresidentes. En otro frente, la salud pública tiembla. El Colegio Médico Dominicano ha llamado a suspender los servicios de emergencias en los centros médicos. Una medida, como siempre lo hemos dicho, drástica, que responde a reclamos válidos, pero que pone en riesgo a quienes menos tienen la culpa, a los más inocentes. El dolor del pueblo no debe ser moneda de cambio en ninguna negociación, porque cuando una urgencia queda sin atención, la dignidad también se posterga, y eso nos involucra a todos. Con la salud no se juega. Pero hablando de dignidad, esta semana el mundo despidió a un hombre que la encarnó sin adornos ni discursos vacíos. Murió José Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, un líder que eligió vivir con lo justo y gobernar con lo necesario, que cambió desde la limusina por un cepillito, un escarabajo, el palacio por su chacra, que nos enseñó que el poder, cuando no se acompaña de humildad, solo sirve para alimentar el ego. Así es que ojalá que todo lo que se comparte en las redes, que todo lo que nos dejó Pepe Mujica no se quede solo en palabras, en mensajes que compartimos entre uno y otro de nuestros contactos, sino que sobre todo nuestra clase política lo haga vida. Y con resultados tangibles en su consumo diario. Te invitamos a visitar nuestra página web megasol.com.do y descubrir cómo tú también puedes formar parte de esa comunidad que apuesta por el futuro. Gracias. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Hoy tenemos el honor de conversar con una figura destacada en la política dominicana. Elías Wessing Chávez es abogado, es teólogo, es político, actual diputado nacional por el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, presidente del PQDC, del cual también ha tenido una importancia en nuestra sociedad a través de la historia. Con una trayectoria que abarca ya varias décadas en el servicio público, ha sido ministro de Deportes, director de pasaportes, administrador de bienes nacionales, candidato presidencial, pero sí con algo muy importante, su compromiso con temas como la educación, la moral y cívica, la institucionalidad democrática. Todo esto lo ha posicionado como una voz activa en los debates del Congreso Nacional. Pero más allá de los cargos, hay una historia personal y una visión de país que hoy queremos conocer de cerca, y por eso lo tenemos aquí. Es además, actualmente, en la actualidad, preside la Comisión Permanente de la Junta Central Electoral, forma parte de la Comisión Coordinadora de la Cámara de Diputados en su calidad de vocero del bloque PQDC, ha presidido también la comisión especial que estudia el proyecto de ley para postulación de candidaturas independientes, y además integra la comisión bicameral que analiza las modificaciones al proyecto de ley del Código Penal de la República Dominicana. Así es que definitivamente tenemos muchos temas con qué abordar a este invitado de lujo que tenemos esta noche. Bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Soraya. Un placer enorme estar aquí contigo. Muchísimas gracias. Esta semana hemos tenido un evento sin precedentes, tal vez, y tenemos que empezar por ahí. Fuimos testigos de una reunión del presidente que convocó al presidente de la República, Luis Abinader. Allí se sentó con los 3 expresidentes de la República, los que están vivos, para hablar de la crisis con Haití. ¿Cómo valora el diputado Wessing Chávez este gesto? Quiero comenzar con una frase muy famosa de Winston Churchill, que dijo:
Le preguntaron una vez que qué él consideraba el sistema mejor para gobernar un país. Y él dijo que, con excepción de todos los demás, la democracia. Es decir, nosotros tenemos una democracia con muchos defectos, pero entendemos que ese gesto del presidente con los expresidentes demuestra una madurez. Y eso es importante porque fortalece nuestro sistema de libertades, que es el que hemos defendido siempre y tenemos que defender para perfeccionarlo. No como quieren algunas corrientes por ahí, que lo que quieren es el quiebre del sistema. Nosotros no, nosotros tenemos un compromiso para mejorarlo. Entonces, esa reunión de los expresidentes tocando el tema principal que tiene este país ahora mismo como problema, que es la inmigración haitiana y el problema que tiene Haití, que puede repercutir y está repercutiendo en nuestro país, creo que es muy positivo para la República Dominicana. Creo también, y es honesto decirlo, que el presidente Luis Abinader se anota, como dicen por ahí, un virao, como dicen, en el juego de cartas, sí. Porque realmente es un precedente que acaba de sentar, y también felicitar a los expresidentes que accedieron a la invitación. Esperamos que de ahí salgan cosas importantes. De hecho, se han anunciado algunas y vamos a ver si se concretizan en acciones. Porque, como yo decía hace unos días, ya estamos cansados de seminarios y conferencias. Sí, de mesas de trabajo y de ruedas de prensa y de anuncios. Creo que está todo trazado, sobre todo en el Pacto de Nación que se suscribió en el 2023. Esa debe ser la guía. De hecho, usted ha sido un crítico de las políticas migratorias pasadas. ¿Qué tanta responsabilidad se le podría atribuir a esos mismos expresidentes, a esos mismos que se sentaron en la mesa? Palabras mías, ¿se pudiera hablar de una corresponsabilidad? Sí, claro, yo creo que ha habido un descuido de todos los gobiernos. Aún este que ha tomado medidas, pero hay que decirlo, porque el desborde que tenemos es la evidencia. Claro, ¿verdad? Ese tema lamentablemente no ha habido un plan concreto, vamos a decir, holístico, que abarque todo lo que implica, porque no es solamente el trasiego, es un asunto también de economía, porque aquí, por ejemplo, trabajan en la construcción nacionales haitianos, en la agricultura nacionales haitianos. ¿Cómo vamos a nosotros a abordar ese tema? Sí. Que hay sectores que ya se están quejando, como el sector construcción, de que ha habido una merma, de que está creándose un problema, etcétera. Pero quiere confundirse, por ejemplo, ese tema diciendo que las repatriaciones hay que detenerlas. No, las repatriaciones de ilegales y de indocumentados tienen que seguir. Ahora, en ese ámbito laboral y que repercute en la economía, usted lo que tiene es que trazar un plan parecido al que Balaguer ejecutaba cuando aquí había zafras aquella vez. Contrataba una serie de trabajadores haitianos, trabajaban en la caña, cuando terminaba la zafra, se iban a su país. Algunos se quedaban, pero la mayoría se volvía a su país. Entonces, esa es una modalidad de contrato. Una cosa es, entonces, contratar a un extranjero que viene a hacer una labor por un tiempo determinado y tú tienes un control. Tú sabes dónde están. A eso iba. Entonces, exacto, ahí lo que nos ha faltado son los controles, la corrupción de quien permite por 3 pesos que exacto, se queden aquí. Hay que hacer una depuración en los organismos del Estado que hacen que eso suceda. O sea, esa corrupción hay que combatirla de frente. Y por ahí va mi pregunta, porque desde su visión como político, como dominicano comprometido, que está más que demostrada con la defensa de la soberanía nacional, ¿qué cree que se está haciendo y qué es lo que está faltando en la estrategia del gobierno actualmente frente a esta crisis con Haití? Yo diría que hay que destinar un presupuesto especial
para ese tema. Hay cosas como inconclusas que vemos y cuando uno le pregunta a esas autoridades que dicen, bueno, que los recursos se agotaron, eso. Aquí hay mucho dispendio en áreas que no redundan en beneficio. Hay un solapamiento también de instituciones. Todo ese gasto, recuperarlo e invertirlo en un plan que tenga que ver con la preservación de la soberanía de nuestro país y un plan que organice a lo interno el tema de la migración. Si lo pudiéramos definir en una palabra, pudiéramos decir, ¿hace falta voluntad? Sí, claro, voluntad y yo diría que valentía en el aspecto de que a veces nos hemos dejado chantajear de países y de instituciones supraestatales de fuera, que denuncian una serie de cosas que no son verdad, que muchas veces hechos aislados lo generalizan y nos perjudican a nosotros, como que somos racistas, como que somos xenófobos, y eso es falso, de toda falsa. Entonces, como que los gobiernos que hemos tenido, y hablo específicamente del anterior y de este, como que eso los paraliza muchas veces de tomar acciones y no debe ser así. O sea, claro. Por eso digo que deben de tomarse medidas valientes. Bueno, esta es la República Dominicana, ustedes no nos van a ayudar para nada, nunca han venido a eso. Nosotros estamos solos, bueno, nosotros vamos a defender nuestro país. Se habla tanto de un plan internacional, de que todo esto está orquestado, de que esto es una agenda y tal. Pero ¿por qué? ¿Cuál es el interés? ¿Cuál usted entiende que es el interés de crear esa crisis en Haití, crear todo aquello, esta entrada masiva? El fin es lo que tantos dicen, una unificación. Mira, Soraya, yo me voy a algo más profundo, hablando al fondo que es el tema de tu programa. Sí. Hay una corriente que nosotros tenemos que enfrentar, o sea, lo que nos sentimos dominicanos, queremos este país, y eso va para cualquier país, para el ciudadano de otro país, y es el globalismo. El globalismo, que es la multilateralidad en el tema internacional, aboga por fronteras abiertas, para que no haya fronteras, y también tienen planes para reducir a la población. Cuando tú ves que apoyan directamente el aborto, por ejemplo, ¿qué es lo que nos están diciendo? Que no nazcan personas, claro. Que se reduzca la población, porque tienen un criterio malthusiano, es decir, los países cuando la población es muy numerosa, se empobrecen. Y eso está demostrado que es mentira, que no es verdad, es científicamente. Y el ejemplo más claro está en Taiwán. En Taiwán son casi 30 millones de taiwaneses, más que nosotros, son más pequeños que nosotros, y sin embargo es un país totalmente claro. Desarrollado. O sea que ahí mismo se desmiente esa teoría. Entonces, esta gente dicen que debe de haber un reemplazo poblacional y que eso reduce entonces la tasa de nacimiento. Y eso es lo que nosotros vemos con preocupación en nuestro país. ¿Por qué quieren eso aquí también? Y es evidente que eso lo quieren para nosotros. Sí. Fíjate lo que pasó en Ruanda hace años. En Ruanda, Tutsis y Hutus murieron más de 1 millón de gente ahí matándose en una guerra civil. La ONU estaba allí, no hizo nada, dejó que eso sucediera. Y aquí, por eso es que nosotros tenemos que tomar medidas, porque hay planes. Es evidente para que aquí no haya frontera y que haya una sola isla binacional, y no debe de ser. No debe de ser. Bueno, acciones como las recientes, la marcha a Friusa, la marcha a Punta Cana, ¿usted qué opina de que el dominicano, dirigido por cualquier organización X, pero de que el dominicano le hace falta no, es que llenarse el pecho, como que el pecho, henchir el pecho para entre todos juntos defender y luchar por esa soberanía que sentimos como que está en peligro? Es que los pueblos tienen su forma de actuar, y eso que vemos, estos movimientos que surgen, liderados por personas que
en principio no tienen ningún renombre, se han dado históricamente, no solamente en República Dominicana, en todos los países, cuando, bueno, si el sistema de partidos no te da una respuesta, entonces surgen esos líderes. Lo que tenemos es que cuidarnos de que no sea un populismo dañino. Que es hasta, eso iba a decir, que es hasta peligroso, porque quien debe dar respuesta es el Estado, no la está dando, en muchísimos otros casos, no únicamente. Y entonces como tomar en nuestras manos esa responsabilidad. Así es. Fíjate, por ejemplo, en el periodo pasado veíamos una marcha verde, sí, que fue un movimiento que sentó sus reales y logró el propósito de los que lo originaron, que era desplazar el gobierno del PLD, y lo lograron. Y ahora estos movimientos, podríamos decir nacionalistas, podrían repercutir en los procesos que vienen por ahí, de cara a las elecciones de 2028, que las cosas no se ven tan claramente establecidas. A propósito de elecciones, usted que preside esa comisión especial que está estudiando el proyecto de ley sobre las candidaturas independientes, ¿qué busca esta ley? ¿Por qué considera que es necesaria en este momento político del país? Y cuando digo que busca, es que yo creo que no todos los ciudadanos, de repente me incluyo, no todos los ciudadanos entendemos bien el tema de este proyecto de ley de las candidaturas independientes. Mire, si es beneficioso, si no lo es. Yo diría que es un proceso que también demuestra la madurez del sistema democrático, donde los ciudadanos se pueden expresar. Hay ciudadanos que tal vez no les interesa pertenecer a ninguno de los partidos del espectro, y eso tenemos que respetarlo, tenemos que buscarle la vuelta a eso. Sí. Exacto. Entonces, este proyecto de ley surge con motivo de una sentencia del Tribunal Constitucional, una acción que se introdujo allí porque la ley electoral, de organización electoral, establecía, no de esta nueva, la 2023, sino venía desde Balaguer para acá, y hablaba de candidaturas independientes. Lo que pasa es que no definía cómo era que iban a participar esos candidatos independientes. Entonces en eso están los trabajos, exacto, definirlo. Entonces el Tribunal Constitucional dijo que había que aprobar una ley que regulara eso, porque estaba ahí. Fue una interpretación extensiva, vamos a decirlo así, del Tribunal Constitucional. Entonces, la Junta Central Electoral, con la colaboración principalmente de los tres partidos que obtuvieron más de un 5%, envió un proyecto de ley que establece más o menos un procedimiento. Nosotros introdujimos otro proyecto, son dos proyectos que hay, y lo que la comisión está haciendo es que lo va a fusionar ambos y tomar en cuenta evidentemente la opinión disidente, porque hubo un voto disidente de uno de los magistrados, Vallejo Santelice, que también lo estamos estudiando en una matriz que tenemos. Este lunes viene la Junta a la comisión para dar ya su opinión definitiva en relación con todo eso, y posiblemente venga con una sola propuesta. Entonces, en eso estamos. Una de las cosas que yo siempre he dicho y que la sostengo es que definir una candidatura independiente implica que los que lo apoyen también sean independientes. O sea, si tú quieres ser regidor por X demarcación, tú tienes que llevar una cantidad de firmas. Bueno, esas firmas no pueden estar inscritas en ningún partido, un aval sí, pero no pueden estar inscritas en ningún partido. O sea que si yo quiero ser presidenta de la República, exacto, o candidatearme a la presidencia de la República, yo necesito ¿cuántas firmas, por ejemplo? Bueno, el proyecto de la Junta Central, y es lo que debemos de analizar bien, establece un 2% del padrón electoral. Nosotros entendemos que es mucho. Eso es mucho. Claro, porque a un partido... Ay, yo no voy a llegar a ser presidente, entonces ¿a dónde yo voy a conseguir tanta firma? Que a los partidos se le pide un 2% de los votos válidos. Sí. Es decir, o sea que no hay una correspondencia ahí. Y esas son de las cosas que estamos ajustando, sí, para hacer viable esa situación. Sobre todo que uno de los puntos más sensibles de los que siempre hemos hablado
y ha sido la preocupación por el origen, cuando hablamos de elecciones y de campañas, son los fondos, el dinero para las campañas. Entonces, en este tema de los candidatos independientes, también pudiera ser todavía igual o más motivo de preocupación. ¿Qué controles planea el proyecto? ¿Cómo evitar que eso se convierta en una vía o en una puerta abierta para esos intereses oscuros de llegar a la primera posición del país? Sí, pero irónicamente debo decirte que aún en el sistema de partidos se infiltran con todo y los controles que establece la ley. Estamos trabajando esa parte. No va a haber financiamiento del Estado para los candidatos independientes. Ellos van a tener que buscar sus recursos. Pero eso es una desventaja. O sea, esos van en desventaja también con los otros. Sí, pero ¿qué te digo? Tenemos que defender el sistema de partidos. Digo, yo pienso que ningún partido debería tener, con todo el respeto que me merecen, debería tener que el dominicano saque de su bolsillo el financiamiento de esos partidos. Bueno, hasta 1997 era así. Y te lo digo por mi partido, que surge en el 67. O sea que antes de esa ley de financiamiento nosotros subsistimos en el espectro político. Y lo que es igual no es ventaja. Claro, si se entiende algún día que debe de quitarse el financiamiento, nosotros no tenemos mayores problemas para eso. Lo importante es, Soraya, que haya una rendición de cuentas, que los partidos puedan rendir cuentas y que se sometan a los procedimientos contables que establecen la Junta Central Electoral, que son bastante estrictos, quiero decir. Y el que quiera investigarlo nada más tiene que adentrarse a eso y buscar las auditorías que nos hacen a los partidos políticos. Pero lo importante no es que se cumplan y que hayan partidos como el PQDC y como muchos otros partidos de nuestro país que lo cumplan, sino que aquellos que no lo cumplan haya alguien detrás exigiéndole ese cumplimiento. Correcto, correcto. Esa es una responsabilidad de la Junta Central Electoral. Porque aquí hay muchos partidos o partiditos que nada más están vivos para cobrar esos chelitos y que sacan la cabeza de vez en cuando. Bueno. Nada más digo, ¿verdad? Con todo el respeto, siempre trato de hablar con el mayor respeto. Claro. ¿Cree usted que esa figura del candidato independiente pudiera ser realmente una oportunidad de renovación política o más bien una vía de escape para esos políticos desplazados por sus propios partidos o, como decíamos ahorita, que sienten que no tienen la opción, pero que no cuentan con... Bueno, debo aclararte que un aspirante a candidato independiente, si participa en un proceso interno de un partido, no puede ser candidato. Porque entonces si estamos... ha estado inscrito en otro partido... No, si está inscrito y renuncia no hay problema. Es si participa en una convención y pierde... Entonces y sale huyendo a una candidatura independiente no puede como venir una a ser opción. candidato porque entonces estamos apoyando el transfugismo, vamos a decirlo así. Eso por un lado. Y entiendo que es una ventana que se le va a abrir a ciudadanos que tienen todo el derecho de rechazar a los partidos, de no pertenecer a ninguno. Esa es la democracia y nosotros creemos en eso. Y si es una minoría, pues hay que respetarla. Hay que respetarla y chequear y ver, porque hay países donde es un outsider, como le dicen, después se convierte en presidente. El caso de Milei en Argentina fue así. Milei estaba solo como diputado. Y en momentos en los que los países, para mí es peligroso en el sentido de que últimamente sentimos un vacío de ideologías, de verdaderos políticos al servicio. Siempre se dice, ¿verdad? La política es para servir, no para servirse. Exacto. Vemos pocos políticos, con honrosas excepciones, lógicamente. Entonces digo que es muy peligroso porque cuando una sociedad se siente ese vacío, ese que me soltaron la mano, ese que no tengo quien realmente le duela el país, la sociedad, entonces pueden caer. Sí, claro. Buscar cualquier opción. Debemos cuidarnos de eso. Yo en la campaña pasada escuché a mucha gente decir, voté por fulano porque era lo menos malo. O sea, porque no tenían otra opción. Entonces, ese tipo de cosas a uno le preocupa de que pueda ser tal vez más cara la sal que el chivo, dice el dominicano. Sí, claro. Por eso es que debemos fortalecer la institucionalidad democrática, que las instituciones funcionen,
que el ciudadano se sienta respaldado por el Estado, por sus autoridades, cuando hace un reclamo. Eso es parte vamos a decir, del devenir del mismo proceso democrático. Y cuando eso falla, entonces hay peligro. Vienen entonces los héroes, los heraldos populistas, que resultan entonces peor, como tú dices, sale más cara la sal que el chivo, como decimos. Entonces debemos cuidarnos de eso realmente. Sí. Lo importante es que no se apresure, no se festine, se está haciendo lo correcto, que es estudiar, que es analizar, que es ver todos los puntos. Y presentar proyectos, en este caso un proyecto de nación que sea viable. Eso que tú dijiste de la ideología, yo creo que hay que ideologizar un poco más la política. Se han quedado vacíos los partidos de ideologías. Exacto, porque tú vienes a ver, y yo te voy a establecer una comparación sencilla. El gobierno anterior del PLD y este gobierno, en el tema económico, ¿qué han hecho diferente? Nada. Sigue igual todo. Aquel tomó préstamos y este está tomando préstamos. ¿Para qué? Para solventar los gastos corrientes del país, la inversión de capital reducida a su mínima expresión. Por eso vemos muchísimas obras inconclusas. No sabemos si al final del periodo van a estar concluidas. En fin, eso te manda un mensaje y te dice, bueno, pero yo quiero votar por una opción que cambie eso. Entonces ese es el reto que tenemos nosotros, de presentarle al pueblo un proyecto de nación diferente. ¿Cómo vamos a combatir ese tema? Nosotros tenemos un discurso claro en ese sentido. Nosotros creemos que aquí se habla de reforma fiscal y tributaria, y cuando se le dice eso al pueblo, lo que se le está diciendo, vamos a aumentarte los impuestos. Y yo entiendo que cuando hablemos de eso hay que decirle al pueblo, no es para aumentar, es para bajarte los impuestos, para que el dinero te rinda, para tratar de cortar lo más posible la inflación, que es lo que te quita poder adquisitivo a ti. Entonces, eso nosotros tenemos que trabajarlo como políticos. Por eso nosotros estamos haciendo un llamado para formar una coalición o una convergencia democrática que se denomina PAX, P-A-X, donde vamos a estar todos los partidos conservadores, movimientos, líderes, pensadores, que entiendan que aquí debe de surgir un gobierno conservador, pero que haga cambios drásticos en muchas cosas. Claro. Cuentan con todo mi apoyo. No sé cuáles son los demás partidos, pero cuentan con todo mi apoyo. Ya te avisaremos y te invitaremos. Si Dios quiere. Nosotros tenemos que ir a una breve pausa para publicidad, y cuando regresemos quisiéramos hablar, diputado, de un tema que ha generado preocupación en distintos sectores de la sociedad, que es el proyecto de ley que busca regular los medios audiovisuales, las plataformas digitales, y muchos lo han calificado como una ley mordaza por su posible impacto en la libertad de expresión. Eso lo hablaremos después de esta pausa. Ya volvemos. Qué bueno que continúan con nosotros esta noche. Estamos conversando con el honorable diputado Elías Uezin Chávez, presidente del Partido Quisqueyano Demócrata. Nos honra tenerlo, y antes de irnos a la pausa hablábamos de la famosa ley mordaza, ¿verdad? Que ya el dominicano se ha encargado de ponerle ese mote o ese nombre, y además a eso se le suma, a la pregunta antes de irnos a la pausa, un documento que ha circulado y que se titula Directrices para la gobernanza de las plataformas digitales, que establece controles, principios y hasta sanciones en el entorno digital. Aquí la inquietud es, ¿cuál es su posición frente a ese tipo de propuestas? Y si usted cree que estaríamos en un intento de coartar la libre o la libertad de pensamiento y de expresión.
Mira, conscientes de que aquí hay mucha vulgaridad, sí, claro, muchas cosas que hay que no quisiéramos, personas que tenemos una cierta formación, ver y sentir que nuestros adolescentes están expuestos a tanto material basura. Así es. Mira, aquí está la ley 6132 del 62, que es del Consejo de Estado, una ley, vamos a decir, en su contenido jurídico obsoleta. ¿Qué es lo que nosotros entendíamos que el Estado o las instituciones que estaban trabajando en ese proyecto de ley debían hacer? Era modificar esa legislación, actualizarla en lo que es la difamación, la injuria, pero vimos con sorpresa que entonces el proyecto que se sometió iba dirigido exactamente a atacar las plataformas digitales. Y como tú comprenderás, ahora estamos en época de la generación alfa, que es la que maneja todos estos aparatos, esta tecnología, y nosotros somos casi analfabetos. Claro, no, dilo duro. Sí. Y las redes son una realidad. Sí, sí. Usted no puede venir con una ley a tapar eso. Sí. Ahora bien, como tú muy bien dices, cuando hay excesos, que insultos, palabras que no deben de estar en un programa, bueno, hay mecanismos. Aquí hay una comisión de espectáculos públicos. ¿Dónde está? ¿Alguien sabe dónde está la comisión de espectáculos públicos? Aquí la Constitución es muy clara, que aquí hay leyes. Claro, tú te sientes ofendido porque alguien dijo algo de ti, demándalo. Claro. La ley está ahí. Pero tú no me puedes venir a mí con una ley que le da facultad a un instituto que se llama INACOM para que de repente se reúna y diga, vamos a suspenderte por 30 días tu programa porque hemos visto que tú has atentado con la ética. Bueno, ¿quién establece eso? Exacto. Eso debería establecerlo un juez. Esa interpretación. Sí. Exactamente. Es peligroso también. Claro, porque si tú tienes una plataforma y te la suspenden por 30 días o te la extienden la suspensión, ¿qué va a pasar? Y tus anunciantes, y tu modus vivendi, que podría ser ese, tuyo y de muchas familias. Entonces no es así. Por eso entiendo que eso es un proyecto que no va a tener respaldo. De hecho, yo he hablado con algunos legisladores allí y si llega lo vamos a esperar para atacarlo, porque no podemos permitir eso. Ahora, si usted me somete un proyecto de ley para fortalecer la institución de la difamación, de la injuria, pero con los procedimientos normales y jurídicos, pues no hay ningún problema. Vamos a estudiarlo y vamos a discutirlo. Esa es la situación. Así es. ¿Cómo se está preparando el PQDC para este nuevo escenario político actualmente, con tantas situaciones de cara ya a las elecciones? ¿Cuál es el rol que quiere jugar su partido, que juega su partido en medio de una, decíamos ahorita, creciente fragmentación, desencanto con los partidos tradicionales? Precisamente nosotros estamos elaborando un proyecto de nación para crear una convergencia democrática, en la cual estaremos nosotros y otros partidos. De lo que hablábamos hace un momentito. Exactamente, en eso estamos trabajando duro, estamos creando las estructuras o reorganizando estructuras a nivel nacional, unirla a otros movimientos y a otros partidos que quieran participar con un programa fijo de puntos necesarios. Vendríamos aquí a tu programa y te diríamos, mira, lo que vamos a hacer en el tema económico es esto, lo que vamos a hacer en el tema de inmigración es esto, lo que vamos a hacer en el tema de la salud es esto, definir un programa para que si surge la oportunidad de llegar al poder con ese programa, no haya improvisación, que es una de las falencias que hemos tenido en los gobiernos, que vemos que llegan al poder y se ven una serie de medidas que te dicen a ti, espérate, aquí como que no hay un plan para cambiar esto, para mejorar esto. Entonces, nosotros queremos trabajar en eso. El PQDC está trabajando en eso
Y esperamos llegar a la conciencia del pueblo dominicano. Yo entiendo que el pueblo debe tener un menú partidario ahí que no sea el mismo de siempre. Yo creo que el pueblo, y tal vez me inscribo yo en eso, y por eso lo digo de esa manera, está hambriento, sediento, necesitando esas opciones, esas nuevas caras, ese no tanto relevo, sino realmente políticos que demuestren que van al Estado a resolver los problemas, claro, a cumplirle a la sociedad. Llegan con tantas promesas, llegan con un paquete debajo del brazo de propuestas y de tal, y después eso se desvanece. Aquí tenemos una problemática tremenda con la que yo me involucro en el día a día, que es el embarazo en las adolescentes. Así es. Y no hay una atención, no hay una educación, son tantas las cosas, porque no es una problemática simple y sencilla, lo sabemos. Es compleja, Soraya, y yo siempre he dicho que para mejorar y cambiar muchas cosas en el país hay que jugarse la faja. Sí. Porque hay que tomar medidas que al principio pueden resultar chocantes, son populares, pero al mediano y largo plazo son beneficiosas. Claro. Y precisamente por eso mi próxima pregunta, porque es usted uno de los legisladores que habla abiertamente de valores, de fe, de principios en política. ¿Qué papel juega el contar con esos valores, con la espiritualidad, con la ética, insisto, con los valores para el ejercicio del poder público? Sí, claro, y tenemos leyes. Yo una vez escuché un mensaje, hace ya muchos años, que hay que rezar por políticos creyentes, claro, por políticos cristianos, claro, por políticos, no que estén en la iglesia con la Biblia debajo del brazo, sino que sigan los mandatos de Cristo, que están ahí, que son muy simples. Y más nosotros que somos un país que se fundó sobre la base de esos principios. Los fundadores de nuestra nacionalidad juraron por la Trinidad, sí, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Ese es nuestro Dios. Y eso tenemos que inculcárselo a nuestros hijos, a nuestros nietos en las escuelas. Aquí hay una ley, la Ley 44-2000, introducida por mí en el año 2000. Pero no quieren que lean. Que establece... No están quitando a Dios. La lectura de un texto bíblico antes de iniciar las clases y la oración en las escuelas, y no se aplica. Yo recuerdo un mensaje de San Juan Pablo II en una visita a su país de origen, ante Polonia, ante una multitud, y él decía, a un pueblo, a un país, no se le puede quitar a Cristo. Pero claro, es que no. Lo recuerdo siempre, y eso es algo, eso es una frase, un mensaje que siempre lo he llevado conmigo. Y nuestro país es un país de bendición, Soraya. Nosotros, yo por eso digo, yo por eso no pierdo la esperanza de que aquí algún día encaminemos las cosas, que volvamos a la moral y cívica que nos daban en la escuela. A la urbanidad que nos daban. Tenemos un nuevo ministro de Educación que llegó con muchas intenciones. No he visto todavía lo mucho que ha hecho. El amigo de CAM, Luis Miguel, va a tener que decir qué es lo que se va a hacer en esos temas de ética y de moral en las escuelas. Aquí hay que educar, y yo lo he dicho y hace tantos años, aquí hay que crear un manual de valores que sea parte del currículum en las escuelas. Así es. Lo que pasa es que hemos tenido una gran cantidad de profesores. Con tantos recursos, ¿verdad? Quienes manejan más recursos, que es el Ministerio de Educación o el sector educación. Así es, la cosmovisión que se ha vendido aquí en las universidades, sobre todo la universidad estatal, y lo digo sin ningún tipo de sonrojo, es una cosmovisión marxista, es una cosmovisión atea. Y esos profesores que salen de ahí, lo que se convierten a eso, pues cuando llegan a las escuelas, lo que menos les interesa es hablar de Dios y de hablar del Señor. O sea que ahí tenemos un problema también. Por eso es que tenemos que educar en valores a nuestra juventud. Y para eso hay que jugarse la faja. El Estado también es responsable, porque hablamos nosotros mucho de un Ministerio de la Familia que hemos insistido por años y años y años, porque para fortalecer la familia ante tantos hogares aquí que están
¿verdad? Madre por un lado, o madre siendo padre y madre, fortalecer la familia es lo que hace, una de las cosas que hace falta en este país. Yo introduje 2 proyectos que están ahí, que es ese mismo, la creación del Ministerio de la Familia, para refundir el de la mujer, la juventud, una serie de instituciones que no deberían estar dispersas. Y otro proyecto para familias sanas, o sea, la formación de familias sanas, antes de una pareja casarse, tener un cierto tipo de orientación y eso para fortalecer el matrimonio y atacar los divorcios, porque la tasa de divorcio también perjudica a una sociedad. Claro. Y entonces vamos a tratar de trabajar eso. Y hay varios proyectos más que tenemos ahí que en su oportunidad lo vamos a anunciar. Bueno, Dios quiera, Señor, ten piedad y misericordia. Finalmente, ¿qué mensaje para esa generación joven que se siente distante de la participación de los partidos, del Congreso, que no encuentra inspiración en los políticos actuales? Bueno, mi mensaje es que traten de indagar, de investigar otras opciones que van a venir y que van a salir a la arena pública, que no se conformen con lo tradicional, con ver lo que siempre han visto, sino que hagan un contraste. Nosotros vamos a tratar de darle eso a nuestra juventud para que tengan una visión diferente en el tema del proceso que se avecina de 2028. Ese es mi mensaje y nada, que Dios los bendiga a todos. Amén, amén, señores. Nosotros hemos tenido una conversación enriquecedora, amena, y agradecemos al honorable diputado Elías Wessing Chávez por acompañarnos en esta conversación que no solo toca leyes, toca temas que tienen que ver con leyes y con política, sino que también nos ayuda a entender, nos confronta con lo esencial, el tipo de país que estamos construyendo, el tipo de liderazgo que necesitamos en tiempos de fragmentación, de escepticismo. Voces como la suya, diputado, definitivamente, que es firme, al mismo tiempo controversial para algunos, pero siempre coherente. Y eso es lo que enriquece el debate nacional. Nosotros seguimos apostando a una democracia que se sostenga no solo en las urnas y en el de turno, sino en las ideas, en los valores y en las decisiones valientes. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta conversación. Muchas gracias, Soraya. Nosotros continuamos. Bueno, después de esta conversación en torno a política y temas nacionales, cambiamos de tema. Recibimos a una invitada que es la directora del Museo de las Casas Reales, la señora Iris de Mondesir, porque este fin de semana, esta semana, el arte, la historia, la cultura dominicana se quedan despiertos. Así es, la noche larga de los museos llega en su nueva edición y precisamente de eso nos viene a contar. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, comienza en esta semana, hoy sí, es la noche inaugural. Es 16, 17 y 18. Sí. En realidad la noche larga, la verdadera noche larga es el 17, el sábado. Sábado, mañana. Pero de todas maneras, desde, viernes, sábado y domingo va a tener puertas abiertas, o sea, los museos estatales. ¿Cuántos museos? Bueno, en principio 12 museos estatales, 2 dependencias del Estado que no están en la dirección de museos también se adhirieron, y además 8 instituciones del sector privado, centros culturales, museos y así. ¿Qué vive la gente cuando va? Exposiciones, ¿qué más ofrece? Bueno, lo primero es que el museo está abierto, su colección está abierta y guiada gratuitamente para todo el que llega en el horario que ofrecen, que en este caso viernes y domingo va a ser el horario regular, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, pero el sábado va a ser de 10 a 10, un poco extendido para que todo el mundo pueda llegar. Entonces, aparte de la colección regular, se ofrecen actividades artísticas, culturales, hay conferencias, hay conciertos y algunas de las
actividades relacionadas con la colección del museo, Ya. que tienen que ver, que sintonizan Sí. con la orientación del museo. Sí. Existe la cultura, los dominicanos, muchas veces nos quejamos de que no hay nada que hacer con la familia, de que no tengo a dónde ir el fin de semana. El dominicano ha ido adquiriendo la costumbre, el interés, la curiosidad de ir a visitar los museos y de conocer. Sí, poco a poco. Hasta ahora nuestros visitantes dominicanos en su mayoría son niños y adolescentes que vienen por las escuelas, pero esta es una ocasión que se presenta como muy favorable para que el adulto dominicano recuerde el camino al museo o lo descubra. Entonces de repente descubre como que hay opciones interesantes, que la cultura no es aburrida, sino que da muchas respuestas acerca de nuestra identidad, de nuestro pasado. También están los museos, museos de arte, hay galerías incluidas, o sea, no es solamente histórico. Y bueno, hay uno científico que es el de historia natural también, Sí, incluido. sumamente interesante. Y maravilloso, siempre tiene ofertas interesantes. Sí, sí. Además, hay museos del sector privado también que se están integrando, como el Museo del Ámbar y del Larimar, el Centro León, porque hay mucha oferta en el interior también, en las provincias. Este año estuvimos leyendo, este año tiene el evento un lema, ahora por la equidad. Sí. Exactamente. ¿En qué contexto? Bueno, lo que pasa es que ese es uno de los temas transversales que se están trabajando internacionalmente. Equidad en todos los sentidos, esa igualdad, ser tratados todos con el mismo derecho en los museos, ser bienvenidos. Porque muchas veces como el impedimento para entrar es autoimpuesto. Hay gente que no se cree que pertenece, por la razón que fuera. Sí, Entonces, sí. la idea es que se sepa que todos son bienvenidos. O sea, estamos promoviendo la inclusión, dejando a un lado la desigualdad. Exactamente, muy particularmente de las mujeres, pero que se entiende en todos los contextos. Sí. Entonces, de nuevo, a partir de esta noche, Sí. que se la... Bueno, desde el día de hoy realmente. Esta Ceremonia noche es la inauguración formal, pero ya desde el día de hoy los museos están abiertos gratuitamente para el público. El Hoy, horario del domingo, entonces, sería... Viernes y domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Ok. El sábado, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Sí. Totalmente gratis, señores, del 16 al 18 de mayo, los museos de nuestro país en toda la zona colonial. Bueno, los dos grandes centros son Ciudad Colonial, en Santo Domingo, Ciudad Colonial y Plaza de la Cultura, además del Faro Colón, pero además en las provincias tenemos el monumento a los héroes de Santiago, la Fortaleza San Felipe en Puerto Plata, el Museo Horacio Vázquez en Tamboril, el Museo 26 de Julio en Moca. Tenemos también Ponce de León en Higüey. Entonces, claro, en Plaza de la Cultura van a estar abiertos Museo de las Atarazanas Reales, Museo de la Familia y la Fortaleza de Santo Domingo. En la Plaza de la Cultura, el Museo de Arte Moderno, el Museo del Hombre Dominicano, el Museo de Historia y Geografía y el de Historia Natural. Señores, no hay excusa. Este es un fin de semana desde hoy, 16 de mayo, hasta este domingo, 18 de mayo, para ir en familia, para ir con nuestros hijos, para ir con una amiga. Los museos abren sus puertas, se quedan hasta tarde, con actividades especiales, como ya nos lo ha dicho la señora Mondeser, exposiciones, música, totalmente gratis. Usted no tiene que desembolsar ni un solo centavo para disfrutar de esta nueva versión de la Noche Larga de los Museos 2025, con música en vivo, con visitas guiadas para toda la familia. Un evento que definitivamente no nos lo podemos perder. Los que ya lo han vivido, yo estoy segura que desean volver. Así es que nosotros estaremos ahí, si Dios quiere, siendo parte de esta nueva versión de la Noche Larga de los Museos. Los esperamos. Muchísimas gracias. No falten desde hoy, mañana, sábado 17 y
domingo. Muchísimas gracias nuevamente por su sintonía, a cuidarse mucho, a descansar, a pasarla en familia, a apapacharse. Va a ser un fin de semana lluvioso, tenga precaución, Sí. Mucha precaución, y nos vemos por ahí en la noche larga de los museos. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a ti.